Bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué libros utilizo para estudiar japonés y cómo intento distribuirme los diferentes libros y métodos a la hora de estudiar japonés, ya que es un idioma un tanto complejo porque tiene 3 abecedarios: kanji, katakana y hiragana, y es un poquito lioso al principio de estudiarlo, pero con tiempo y paciencia todo se puede lograr. Cuando empecé a estudiar japonés, lo primero que hice fue estudiar katakana y hiragana con un PDF de una web de una academia que estaba disponible, y la verdad es que me ayudó mucho porque el kana lo llevaba más o menos bien, ya que anteriormente había intentado estudiar japonés 2 veces, aunque siempre lo he dejado porque me parecía muy compleja la gramática. Y simplemente tenía que refrescar el hiragana y volverme a aprender el katakana, que a día de hoy me sigue costando un poquito, pero poco a poco todo se logra. Los primeros libros que he estado utilizando eran los libros de Marugoto. La verdad es que son maravillosos, son súper centrados en el autoestudio, tienes las respuestas al final para comprobar que has hecho bien los ejercicios y son maravillosos. De Marugoto he utilizado el del A1 hasta el A2-B1, que es el que actualmente estoy estudiando, y la verdad es que son unos libros bastante completos, por así decirlo, porque tienes vocabulario, tienes gramática, tienes ejercicios de vocabulario y de gramática, tienes ejercicios de listening, de comprensión lectora. A medida que vas subiendo de nivel es más completo todo, la verdad. Y lo bueno es que tienes 2 libros, uno que se centra más en el listening, que básicamente son muchos ejercicios de listening, tienes un par de ejercicios de completar ciertas frases con vocabulario o puntos gramaticales que hayas estudiado en esa unidad, pero está bastante bien, la verdad. Y también tienes otro libro, aparte del que está más centrado en el speaking, tienes otro libro que es más el típico aprendizaje de idiomas de toda la vida, por así más o menos decirlo, en el cual tienes una sección de vocabulario, otra de comprensión lectora, gramática, listening, writing y tal. Es bastante completo y a mí la verdad es que me están ayudando bastante porque comencé con ellos y mi base de japonés, de la última vez que intenté estudiar directamente con otros libros que eran muchísimo más complejos, ahora la verdad es que he notado una mejora bastante grande y eso está bastante bien. Como estoy a punto de terminar los libros de Marugoto de nivel N5 al Noken 5, que sería como un A2 más o menos, estoy utilizando también los libros de Genki, el primero, que está centrado para el nivel Noken 5, ya que el Genki 2 está centrado más en el Noken 4, que sería como un B1 más o menos, aproximadamente. El Genki 1, lo poquito que he podido hacer antes de tener que hacer un breve parón porque comienzo a tener exámenes finales y debo de centrarme en estudiar en ellos. Es como el Marugoto, pero menos visualmente bonito, tiene menos dibujos, es un poquito más antiguo, pero sigues teniendo vocabulario, gramática, listening, y supongo que conforme vas pasando de lecciones tendrás también comprensión lectora más larga y más compleja, pero la verdad es que también está bastante bien y también lo recomiendo. También estoy empezando a utilizar el Minna no Nihongo 1, que son estos libros que tengo aquí. Estos en su día los tenía en PDF, lo tenía, pero era una versión bastante antigua, muchísimo más antigua que estos, y estaba súper desactualizado y era caótico estudiar con ellos. Lo intenté una vez y lo dejé. Súper caótico en su día. Y a día de hoy pues entiendo más, puedo seguir mejor los libros, y lo cual lo agradezco un montón porque ya de antes tengo una base más o menos estable gracias al Marugoto
y la utilización del Genki, y la verdad es que está guay. También estoy utilizando para el kanji, para practicar escritura del kanji, aunque no sigue las listas de kanjis necesarios para el Noken 5, el Kanji from Zero, que también está bastante bien porque aparte de practicar los kanjis tienes ejercicios de relacionar este kanji que va con una palabra, significado de esa palabra, y no sé, está bastante bien porque puedes practicar la escritura correcta del kanji siguiendo los trazos correctos, su significado y un amplio vocabulario con dichos kanjis. También estoy utilizando, bueno, pretendo utilizar a partir de después de exámenes, febrero o marzo, libros enfocados en el Noken 5, porque a lo mejor no hago el examen porque igual paso, no es algo necesario, simplemente lo haría por probar mi nivel, pero viendo que hay muchos simuladores de test online que son oficiales del Noken 5, la verdad es que creo que voy a hacer, cuando termine de estudiármelo todo y crea que esté preparada, empezaré a hacer exámenes para ver si estoy bien de nivel y puedo subir al Noken 4 o seguir repasando hasta mejorar todos los puntos débiles que tenga de dicho nivel. Bueno, lo dicho, libros que estoy utilizando del Noken 5 que voy a utilizar son el Nihongo Challenge Kanji del Noken 5 y Noken 4. Es un único libro que te explica el desarrollo del kanji a lo largo de la historia de los kanjis para el Noken 5 y el Noken 4. Lo practicas y creo que tienes como 2-3 ejemplos de palabras con ese kanji y a la vez tienes cómo decir las dos maneras de decir el kanji, la forma japonesa y la forma derivada del chino. Y lo vi por dentro y es bastante completo y me pareció correcto tenerlo para enfocarme en esas listas de kanji del Noken 5 y el Noken 4. También tengo el Shin Nihongo del N5 y el N4, Noken 5 y 4, que se enfoca en vocabulario y gramática, creo, comprensión auditiva, el listening creo que también. Y es muy parecido, muy similar a cómo son los exámenes del Noken 5, que básicamente son de escoger, tienes una frase, tienes un hueco y tienes que elegir entre 4 opciones cuál es la más correcta. Y ya está, el examen, por lo que he visto, es más o menos tipo test. Así que este libro sería bastante acertado para practicar falsos exámenes del Noken 5. Y lo vi, me pareció interesante y pues obviamente lo tengo por ello. También tengo el Nihongo Sumatone, que es un libro completo centrado en el Noken 5. Creo recordar que también es de estructura tipo test este libro, pero que se centra en los puntos más importantes del examen, que es gramática, vocabulario y comprensión auditiva, el listening. No lo he probado aún, al igual que el resto de libros del Noken 5, pero por lo que he podido estar ojeando por dentro es bastante interesante y está bastante chulo. De hecho, mucha gente estos libros, los que he estado comentando, los utilizan para prepararse el Noken 5 o cualquier nivel del Noken, del 1 al 5, y son bastante completos, que están bastante bien y adecuados para probar tu nivel y poder aprobar el Noken 5 o cualquier otro nivel del Noken. Por último, también voy a utilizar Hachimete no Nihongo no Ryokyu, creo que se llamaba así, del N5, que básicamente este libro es vocabulario, son como listas de vocabulario, del vocabulario que entra por cada nivel, en mi caso el Noken 5, y algunos ejemplos de esta palabra aplicada a un contexto, a frases, oraciones. La verdad es que está bastante bien todos los libros, y los libros específicos para el Noken están muy bien porque
van enfocados al examen y los libros son totalmente como si fueran exámenes de pruebas, simulaciones de exámenes, ya que son todo tipo test, y luego al final del libro o en la página siguiente tienes las respuestas para autoevaluarte y ver si has entendido bien y has hecho bien los ejercicios, o tienes que repasar esos puntos que aún no sabes e intentar hacerlo mejor pues en los siguientes temas que aborda cada libro. Sobre cómo me estructuro el japonés a la hora de estudiarlo, la verdad es que no tengo un plan tan definido como por ejemplo con el coreano, por el mero hecho de que son libros genéricos, no son específicos para cada cosa. De momento lo que estoy haciendo es acabar el Marugoto A2 B1, que sería el último que entraría dentro del Noken 5 más o menos. Lo estoy llevando, o sea, lo estoy acabando, tengo más de medio libro ya hecho. Mientras estoy repasando el vocabulario de los libros anteriores y de la gramática. Y estoy también haciendo unidades del Genki 1, porque de esta manera puedo repasar lo que he aprendido ya en el Marugoto y hacerlo mejor en el Genki. El Minan no Nihongo pretendo empezarlo después de exámenes, allá en febrero, porque como es todo en japonés, me ayudará a la comprensión lectora y creo que podré avanzar bastante, y a finales de año, quién sabe, a lo mejor ya tengo bien el Noken 5 y puedo decir, bueno, pues ya que tengo bien el Noken 5, el nivel del Noken 5, y veo que los exámenes simulados por ordenador los hago bastante bien, tengo un puntuaje bastante adecuado a lo que yo creo que puedo hacer, pues igual puedo subir y empezar a mirar material para el Noken 4, pero ya se verá. Y sobre el kanji, la verdad es que estoy muy contenta con este libro y con el Nihongo Challenge Kanji N5, N4, porque de esa manera puedo practicar el kanji, que considero que es lo más difícil de escribir en japonés, ya que el hiragana y el katakana son bastante fáciles de escribir. Pero bueno, y eso es todo lo que hago y tengo sobre japonés y cómo intento estudiar semanalmente, poquito a poco, japonés. Y adiós.